El sonido del teléfono interrumpió la tranquilidad de una tarde cualquiera en la casa de Laura. Ella estaba sentada en el sofá, hojeando distraída unas revistas de decoración, mientras en la cocina el aroma del café recién hecho se extendía en el aire. Afuera, la luz dorada del atardecer dibujaba sombras suaves entre las cortinas. Todo parecía en orden, todo parecía normal, pero esa llamada estaba a punto de romper el equilibrio que Laura había construido con tanto esfuerzo. Con una sonrisa que buscaba esconder el cansancio, Laura atendió. La voz al otro lado sonaba firme, pero contenía una tensión inconfundible. Señora Mendoza, soy Ana, del Departamento de Seguros de Vida Plus. Quería confirmar que la beneficiaria de la póliza número 46578U23 sigue siendo usted, ¿correcto? Laura frunció el ceño, intrigada. Recordó el seguro de vida que tenía con su esposo, una póliza que ambos habían firmado hacía años para proteger el futuro de su familia. Su esposo, Andrés, siempre se había mostrado responsable en esos asuntos y ella nunca había pensado en cuestionar nada. Sí, soy yo, respondió con voz tranquila, aunque algo incómoda. ¿Por qué lo pregunta? Hubo una pausa del otro lado. Ana respiró profundo. Porque tenemos registrada una solicitud reciente de cambio de beneficiaria y la persona nombrada no coincide con la información anterior. El corazón de Laura se aceleró sin que pudiera controlar esa reacción. ¿Qué quiere decir?, preguntó tratando de sonar firme, aunque una sombra de temor se colaba en sus palabras. Según el expediente, la beneficiaria ahora es una mujer llamada Carla Ruiz, con domicilio en la ciudad vecina. ¿La conoce usted? El mundo de Laura comenzó a girar a una velocidad que no podía controlar. Carla Ruiz era el nombre de la mujer con quien Andrés había estado viéndose en secreto desde hacía meses, o eso era lo que un par de mensajes anónimos y llamadas sospechosas le habían hecho sospechar. No, no la conozco, dijo con voz quebrada. Por favor, ¿puede enviarme una copia de esa solicitud? Claro, señora Mendoza. Se la enviaré por correo electrónico hoy mismo. Laura colgó el teléfono con las manos temblorosas. La habitación parecía encogerse a su alrededor. La traición más profunda no era solo que Andrés la estuviera engañando, sino que había tomado una decisión que la borraba de un futuro seguro para ella y para su hija, Martina. La cruel ironía de que la mujer con la que él la había traicionado ahora estuviera destinada a recibir lo que por derecho correspondía a su familia. Recordó por un momento los años que habían compartido. La boda sencilla pero llena de promesas, las primeras noches en el departamento que juntos habían alquilado, la llegada de Martina y el amor que había sentido al sostenerla por primera vez, las cenas en familia, los planes de viajes y la complicidad que creía inquebrantable. Pero también recordó las pequeñas grietas que se habían ido formando. Andrés que llegaba tarde sin explicaciones claras, llamadas que se ocultaban, miradas perdidas. Laura, sumergida en su trabajo y en la crianza de su hija, había decidido confiar y no preguntar demasiado. Siempre creyó que el amor y la lealtad podían superar cualquier obstáculo. Ahora esas certezas se desmoronaban. Se sentó de nuevo, dejando que la cabeza cayera hacia atrás contra el respaldo del sofá. Los ojos se llenaron de lágrimas que no pudo ni quiso contener. Sentía una mezcla punzante de incredulidad, dolor y rabia contenida. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cuándo Andrés había decidido darle la espalda de una manera tan fría y calculadora? La voz de Martina, desde su habitación, la sacó de su tormento. La niña de 7 años canturreaba una canción mientras organizaba sus libros. Laura cerró los ojos buscando fuerzas para mantener la compostura. No podía permitir que su hija la viera débil. No aún. Con un suspiro profundo, se levantó y caminó hacia la ventana, observando cómo el sol terminaba de ocultarse tras las casas vecinas. La noche se acercaba, y con ella, la certeza de que nada volvería a ser igual. Ese mismo día, Laura sabía que debía tomar una decisión, no solo por ella, sino por Martina y por todo lo que aún quedaba por reconstruir. Los días felices parecían tan lejanos ahora, pero para Laura aún permanecían frescos en su memoria, grabados con la claridad que solo el contraste del dolor puede otorgar. Recordaba esas mañanas de domingo en que la casa despertaba envuelta en la calidez de la luz que se colaba por las ventanas, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con risas y charlas despreocupadas. Andrés y ella, juntos,
jugando con Martina en la sala o preparando el desayuno en la cocina. Eran momentos simples, pero para Laura eran el reflejo de una vida que había soñado, un matrimonio unido, una familia sólida y un futuro construido a base de confianza. Andrés siempre había sido un hombre atento, cariñoso y protector. Desde que se conocieron en la universidad, cuando él le regaló aquel libro con una dedicatoria que le hizo latir el corazón más fuerte, ella supo que había encontrado a alguien especial. Sus primeros años juntos estuvieron llenos de planes y promesas. Se casaron jóvenes, impulsados por ese amor apasionado que parecía capaz de vencer cualquier obstáculo. El nacimiento de Martina fue el punto culminante de esa felicidad. La pequeña era el centro de su universo, y juntos se entregaron a la tarea de criarla con paciencia y amor. Laura recordaba las noches en vela, los primeros pasos, las palabras balbuceadas con dificultad, y cómo Andrés la ayudaba a cuidar a la niña mientras ella descansaba. Compartían una complicidad que, en apariencia, ningún problema podría quebrar. Sin embargo, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar de manera sutil y casi imperceptible. Las llamadas de Andrés se hicieron más frecuentes y prolongadas. A veces contestaba con evasivas o se mostraba distante cuando ella intentaba acercarse. Las conversaciones se volvieron superficiales, centradas en asuntos prácticos o en el día a día de la niña, pero sin profundidad ni emoción. Laura había notado también que él pasaba más horas fuera de casa, llegaba cansado y a veces evitaba las miradas directas, pero ella decidió no darle mayor importancia. Pensó que serían épocas complicadas, tal vez relacionadas con el trabajo o el estrés. Prefirió creer en el Andrés que conocía, el hombre que siempre había sido su compañero y amigo. Hubo pequeños detalles que ignoró o justificó: la fragancia de un perfume desconocido en su ropa, mensajes que él borraba rápidamente del celular, cambios repentinos de humor. En el fondo, una voz pequeña y temerosa le susurraba dudas, pero Laura la acallaba con racionalizaciones y la esperanza de que todo era pasajero. En esos meses, Andrés comenzó a comportarse de manera reservada con sus amigos y familiares. Las reuniones que antes disfrutaban en pareja ahora se convertían en excusas para escaparse solo o llegar tarde sin explicaciones claras. Ella se aferraba a los recuerdos y a la imagen que él le mostraba en casa, intentando no imaginar lo que podría estar sucediendo fuera. Fue durante una cena con unos conocidos que Laura escuchó por primera vez el nombre de Carla Ruiz, aunque de manera casual y sin darle mayor importancia. Una amiga de Andrés, al mencionar a alguien nuevo en el trabajo de él, soltó un comentario que pasó desapercibido para los demás, pero que quedó marcado en la mente de Laura. «Parece que Andrés está pasando mucho tiempo con esa tal Carla. Dicen que es una chica muy lista y atractiva», murmuró la amiga con un tono de curiosidad. Laura sonrió, tratando de ocultar la incomodidad que sintió. Pensó que tal vez solo era una colega, una nueva compañera de oficina sin más implicaciones. No quiso dejar que esos rumores minaran su confianza, pero la distancia entre ellos seguía creciendo, cada día más palpable. Laura se dio cuenta de que Andrés ya no compartía sus sueños ni sus preocupaciones. Las noches se volvieron silenciosas, y el espacio entre sus cuerpos en la cama parecía un abismo invisible pero insalvable. Martina, por su parte, no entendía qué ocurría, pero notaba la tensión en el ambiente. A veces preguntaba por qué sus padres no jugaban juntos como antes, o por qué mamá se veía tan triste, sin motivo aparente. Laura guardaba para sí misma esa tristeza, ese vacío que empezaba a devorarla desde adentro. Intentaba llenar sus días con trabajo, con amigos, con la rutina, pero en el fondo sabía que algo muy profundo estaba rompiéndose. Entonces, un día, sin aviso, Andrés cambió. Ya no era el hombre que ella conocía. Sus miradas esquivas y sus excusas dejaron de ser tolerables, y en sus manos aparecieron secretos que Laura no estaba preparada para descubrir. La amante era un fantasma invisible, una sombra que se colaba en su vida sin ser nombrada. No había encuentros directos ni confrontaciones, solo señales y susurros que se acumulaban hasta formar una realidad ineludible. Laura recordó los mensajes encontrados en la basura, la factura de un restaurante para dos con una mujer desconocida y las veces que Andrés salió sin dar explicaciones claras, prometiendo que todo era solo trabajo.
El golpe más duro no fue el engaño en sí, sino la forma en que Andrés la había relegado a un segundo plano, como si todo lo vivido juntos pudiera ser descartado sin contemplaciones. Y ahora, con la noticia de la póliza y el cambio de beneficiaria, Laura comprendía que la traición había ido mucho más lejos que ella jamás imaginó, pero esa fue también la chispa que encendió en ella la determinación de no dejarse vencer, de recuperar su dignidad y el control sobre su vida. El pasado feliz era un recuerdo precioso, pero el presente exigía decisiones firmes y valientes. Cuando Laura recibió la noticia, su mundo pareció detenerse por un instante. La llamada fue breve, casi fría, pero con un impacto devastador. Andrés había inscrito a su amante como beneficiaria principal en la póliza de seguro de vida que ambos compartían, desplazándola a ella, su esposa y madre de su hija, al último lugar en una lista que juraron construir juntos. El golpe fue mucho más que una simple traición. Fue una herida que traspasó lo emocional y tocó lo más profundo de su orgullo y su dignidad. Laura sintió como un torbellino de sentimientos se mezclaba dentro de ella. El amor que alguna vez sintió por Andrés, la rabia por la mentira y la manipulación, la tristeza por la traición y el vacío de la desilusión. Durante días intentó racionalizar lo ocurrido. ¿Por qué?, se preguntaba una y otra vez mientras repasaba cada momento compartido, buscando alguna señal, alguna explicación que la justificara. Pero la realidad se hacía más clara y cruel. Andrés la había reemplazado no solo en el corazón, sino también en los papeles, en los documentos que representaban su vida en común. El dinero, hasta ese momento un tema neutral, se convirtió en una nueva frontera de dolor. Laura descubrió que no solo la había apartado del seguro, sino que también había empezado a manejar las finanzas familiares sin su consentimiento, ocultándole cuentas, gastos y movimientos sospechosos. La cuenta bancaria compartida, la tarjeta de crédito, incluso los pagos mensuales de la hipoteca, todo estaba bajo control exclusivo de él. Cada mentira que descubría era una puñalada. Las explicaciones evasivas, las falsas promesas, las justificaciones a medias. Andrés había tejido una red de engaños que atrapaban no solo a ella, sino también a su hija Martina, a quien intentaba proteger de la realidad, aunque esa protección ahora parecía insuficiente. El orgullo de Laura se enfrentaba a un conflicto interno. Por un lado, el amor que durante años lo había sostenido. Por otro, el desprecio y la decepción. ¿Cómo podía convivir con ese hombre que la había traicionado y despojado de su lugar legítimo? ¿Podía aún amar a quien le había hecho tanto daño? Fue en ese momento cuando algo dentro de ella cambió. Decidió que no iba a ser víctima ni una sombra invisible en la vida de Andrés. Necesitaba recuperar el control, no solo por ella misma, sino por Martina, por el futuro que aún soñaba para las dos. Su primera acción fue enfrentarse a la realidad con valentía. No podía quedarse cruzada de brazos ni ocultar la cabeza como un avestruz. Esa noche, con el corazón palpitando, escribió un mensaje a Andrés. Necesitamos hablar. Esto no puede seguir así. No esperaba una respuesta inmediata, ni mucho menos una confesión, pero necesitaba poner las cartas sobre la mesa, al menos para sí misma. Mientras esperaba, comenzó a buscar información, a juntar pruebas. Rebuscó entre documentos, extractos bancarios, correos electrónicos y mensajes. Cada dato era una pieza de un rompecabezas que comenzaba a revelar la magnitud del engaño y la manipulación. También habló con algunas amigas cercanas, buscando apoyo emocional y consejos. Fue allí donde le recomendaron contactar a un abogado especializado en divorcios y derechos matrimoniales. Laura sabía que el camino no sería fácil, pero tenía que prepararse para la batalla que se avecinaba. Con el tiempo, pudo reunir evidencias de la infidelidad de Andrés, mensajes comprometidos, fotografías, testimonios de personas cercanas que confirmaban la presencia constante de la amante en su vida. También encontró documentos que demostraban las modificaciones en la póliza de seguro, firmadas sin su conocimiento. Cada descubrimiento la dolía, pero también la fortalecía. Comprendía que no solo era cuestión de traición sentimental, sino de justicia y dignidad. En paralelo, Laura comenzó a observar a su esposo con ojos diferentes. Ya no era el hombre amable y cariñoso de antes, sino alguien que había decidido ocultar y manipular
para satisfacer sus propios intereses. Ese cambio en su perspectiva fue doloroso, pero necesario para no caer nuevamente en la ilusión. A pesar de la rabia y el resentimiento, Laura sentía también una mezcla de tristeza y nostalgia. Recordaba los buenos momentos, las promesas hechas en el altar, los sueños compartidos, y entendía que no todo estaba perdido, pero que el vínculo que los unía estaba roto irremediablemente. Decidió no enfrentar a Andrés en público ni con reproches explosivos. Sabía que eso solo generaría más conflictos y dolor para Martina. Por eso, sus acercamientos fueron mesurados, intentando mantener cierta cordura, aunque por dentro su alma gritaba. En una de esas conversaciones tensas, Andrés negó con frialdad cualquier responsabilidad y justificó sus actos con excusas superficiales. Esto no es tan grave, solo quería proteger a alguien que también importa. No soy un mal padre, ni un mal esposo. Pero Laura veía a través de esas palabras vacías y sabía que la realidad era otra. Mientras tanto, Laura comenzó a planear sus próximos pasos. Consultó con el abogado sobre la posibilidad de impugnar el cambio de beneficiaria, sobre sus derechos como esposa y madre. También habló con familiares quienes, aunque sorprendidos, le ofrecieron su apoyo incondicional. Empezó a documentar cada detalle, cada llamada, cada conversación con Andrés. Tomaba notas, guardaba mensajes y recibos, todo lo que pudiera ser útil en una posible batalla legal. Pero no todo era solo estrategia y documentos. Laura sabía que también debía cuidar su salud emocional. Por eso empezó a asistir a terapia, donde pudo explorar sus sentimientos, entender sus miedos y recuperar la confianza en sí misma. En esos encuentros, aprendió que no estaba sola y que su valor no dependía de la traición de otro, que podía reconstruirse y salir adelante, más fuerte y más libre. La relación con Andrés estaba marcada por el conflicto, pero también por la esperanza de un cierre digno. Laura se negó a que la historia terminara con humillación o silencio. Su determinación era clara: enfrentaría la verdad, protegería a su hija y se abriría camino hacia un futuro donde el respeto y el amor propio fueran su bandera. Con cada paso que daba, Laura sentía cómo renacía de las cenizas, lista para reclamar lo que era suyo y escribir el próximo capítulo de su vida con valentía y dignidad. Laura sentía cómo la ira y la tristeza se convertían en una fuerza silenciosa pero imparable dentro de su pecho. Sabía que Andrés no pensaba retroceder y que la batalla por la dignidad y el respeto era su única salida. Pero también sabía que debía actuar con inteligencia, sin dejarse arrastrar por la rabia que podía hacerla perder más de lo que ganaba. Una noche, después de acostar a Martina, se sentó frente al ordenador con una determinación que jamás había sentido antes. Revisó nuevamente los documentos de la póliza, observó los términos y condiciones, y buscó en cada cláusula alguna posibilidad para revertir el cambio de beneficiaria que Andrés había hecho a escondidas. Había una opción, una pequeña ventana legal que muchos ignoraban. Si el beneficiario era cambiado sin el consentimiento del otro titular, existía la posibilidad de solicitar una modificación urgente ante la compañía aseguradora, siempre que se presentaran pruebas válidas de la falta de consentimiento o de fraude. Laura respiró hondo. Tenía que arriesgarse. Si Andrés se enteraba, la guerra se desataría con toda su furia, pero ella no podía esperar más. Después de consultar con su abogado y organizar cada papel, tomó la decisión que cambiaría todo. Cambió la beneficiaria principal de la póliza a nombre de su hija Martina, la única persona que amaba incondicionalmente y en quien confiaba plenamente. Lo hizo con cuidado, desde una oficina discreta y sin avisar a nadie, ni siquiera a sus amigas más cercanas. Sabía que debía guardar ese secreto para proteger su movimiento y evitar que Andrés tuviera tiempo de reaccionar. Cada vez que veía el nombre de Martina en el documento oficial, sentía una mezcla extraña: orgullo, alivio, pero también miedo. Miedo a las consecuencias, a la furia de Andrés, a la posibilidad de que la situación empeorara. Durante días, Laura vivió en una tensión constante, con la ansiedad rondando sus pensamientos. Se preguntaba si Andrés descubriría el cambio, cómo reaccionaría, si eso detonaría una confrontación más intensa. Un día, mientras esperaba que Martina saliera del colegio, escuchó una voz detrás de ella. Era Sofía, la mujer que desde hacía meses se rumoreaba
Era la amante de Andrés. Sofía tenía una mirada desafiante y una sonrisa que parecía burlarse de la propia sombra de Laura. «Así que sigues intentando controlar todo, ¿verdad?», dijo Sofía en un tono frío y provocador. Laura la miró sin mostrar miedo. Sabía que ese encuentro no era casual. Sofía quería intimidarla, mostrarle que ella también tenía poder y que la guerra apenas comenzaba. «Lo que intento es proteger a mi hija», respondió Laura con calma, aunque por dentro sentía un escalofrío. Sofía soltó una risa amarga. «No sabes en qué te estás metiendo. Andrés no es un hombre fácil, y tú ya perdiste tu lugar». Laura apretó los puños, pero no contestó. No quería darle el gusto de verla afectada. Ese pequeño enfrentamiento fue una prueba de fuego. Laura sintió cómo su fortaleza se ponía a prueba, cómo el miedo y la incertidumbre querían arrastrarla a la desesperación. Pero en lugar de rendirse, decidió convertir esa tensión en su motor. Pasaron semanas en las que Laura mantuvo su secreto, vigilando cada movimiento de Andrés y Sofía. Sabía que él empezaba a sospechar, pero no tenía pruebas ni certezas. Un día, en una reunión inesperada, Laura tuvo que enfrentarse directamente a Andrés. Fue en una cena familiar donde el ambiente se cargó de silencios y miradas tensas. Andrés, con una sonrisa falsa, intentó minimizar el problema. «Laura, creo que esto es un malentendido. Podemos resolverlo sin dramas». Pero Laura, con la voz firme, replicó: «No es un malentendido, sé lo que hiciste con la póliza, y no voy a permitir que sigas jugando con nuestra vida y nuestro futuro». Los ojos de Andrés se oscurecieron. «No sabes en qué te estás metiendo. Esto va mucho más allá de una póliza». «Entonces será mejor que lo compruebes», dijo Laura con una mezcla de desafío y tristeza. Esa noche la tensión en la casa fue insoportable. Laura comprendió que el cambio de beneficiaria era solo el primer paso de una lucha mucho más profunda, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de su destino. La fortaleza que creció dentro de ella en esos días le permitió encarar el futuro con una mezcla de miedo y esperanza, sabiendo que la batalla apenas comenzaba, pero que esta vez no estaría sola, ni sería derrotada. El cambio en la póliza no tardó en surtir efecto. Cuando Andrés recibió la notificación oficial de la aseguradora, su expresión fue una mezcla de furia y desconcierto. La vida que había creído tener bajo control comenzaba a resquebrajarse con cada papel que Laura movía con cautela y determinación. La noticia se filtró primero a través de sus abogados. En ese momento, la frágil fachada del matrimonio se desmoronó por completo. Andrés comprendió que su traición no solo había herido a su esposa, sino que también había despertado en ella una fuerza inesperada, capaz de desafiarlo y poner en riesgo su cómoda posición. La tensión en el hogar era insoportable. Las discusiones se volvieron frecuentes y profundas. Laura ya no era la mujer sumisa y callada que alguna vez había sido. Ahora era una mujer que reclamaba respeto y reconocimiento, que defendía su derecho a decidir sobre su vida y la de su hija. Martina, ajena en parte a la complejidad de los conflictos de sus padres, notaba el cambio en su madre. Veía en Laura una luz distinta, una fortaleza que la hacía sentirse protegida y orgullosa. Con el tiempo Andrés cedió en varias demandas, pero la herida emocional era demasiado profunda para sanar de inmediato. El matrimonio, aunque aún formalmente intacto, estaba roto en su esencia. Para Laura, la batalla no solo había sido legal, sino también interna. Recordaba los días de dudas, la tristeza silenciosa que la acompañaba en la oscuridad, la sensación de pérdida y abandono. Pero también recordaba cómo, poco a poco, había reconstruido su autoestima, cómo había aprendido a quererse y a no depender de la aprobación de nadie. El cambio en la póliza fue mucho más que un simple acto burocrático. Fue su forma de recuperar el control, de proteger a quien más amaba y de enviar un mensaje claro. No se dejaría pisotear ni traicionar sin consecuencias. Esa noche, después de que Martina se durmiera, Laura se sentó junto a la ventana de su habitación. La ciudad brillaba abajo con sus luces incesantes, pero ella sentía que por primera vez estaba en calma consigo misma. Sus pensamientos la llevaron al pasado, a la niña que fue, a la joven llena de sueños, y a la mujer que la vida había puesto a prueba de maneras inesperadas. Sonrió con nostalgia, pero también con orgullo. Ahora sabía que ninguna tormenta podría derribarla. Había descubierto una fuerza interior
que no había sospechado poseer. Su crecimiento personal fue evidente también para sus amigas y familiares, quienes comenzaron a verla con otros ojos, admirando su valentía y su capacidad para renacer de las cenizas. Laura decidió entonces cerrar ese capítulo de su vida con una carta que nunca envió. En ella expresaba todo el dolor, la decepción y también la esperanza de que algún día Andrés entendiera que el verdadero amor no se basa en mentiras ni traiciones. La carta terminaba con un mensaje para sí misma. Soy más que lo que ellos pensaron. Soy dueña de mi destino y de mi felicidad. Con esa convicción, Laura empezó a planear un futuro diferente, uno en el que ella y Martina fueran el centro de su universo, sin depender de nadie más. Quizás en algún momento habría lugar para el perdón o para un reencuentro, pero ahora lo que más valoraba era su independencia y la paz que comenzaba a sentir. Su historia no era solo una de traición, sino también de resiliencia, de poder femenino y de justicia poética, porque a veces los golpes más duros son los que nos despiertan para encontrarnos a nosotras mismas. Al cerrar la puerta de su antigua vida, Laura supo que su nueva vida apenas comenzaba, y aunque el camino era incierto, por primera vez caminaba con la cabeza en alto y el corazón en paz.